Cuando vi a mi marido hojeando mi teléfono, mi corazón dio un vuelco, pero no fue por miedo al descubrimiento. Fue por el temor de que él viera esos mensajes. Esos mismos que había olvidado borrar. Intenté arrebatar el teléfono de sus manos, pero él lo apartó hábilmente y siguió leyendo. Observaba su rostro cómo cambiaba con cada línea que leía, y sentía como si mi vida se desmoronara en cuestión de segundos. Sí, ahora descubriría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, y sabía que estaba a punto de llegar a ese mensaje, el que destruiría mi vida. El único que lo explicaría todo y pondría un punto final. O tal vez, lo confundiría aún más. Mi teléfono vibró de repente en sus manos, y apareció una nueva notificación en la pantalla. Vi cómo su rostro se volvía pálido cuando leyó el nombre del remitente. Mi marido se paralizó. Ni siquiera parpadeó. Mordí el interior de mi mejilla, un viejo hábito cuando me pongo nerviosa. Mis nervios se mezclaban con el terror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. Podía oírla incluso a 2 metros de distancia, los que nos separaban. Era exactamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error, ese error que cambió todo para siempre, y ahora no sabía qué hacer, pero déjenme contarles cómo fue todo en realidad. Desde el momento en que conocí a su padre, algo cambió dentro de mí. No fue un amor a primera vista, ni una atracción instantánea, pero fue algo que comenzó a crecer sin que yo pudiera controlarlo. Recuerdo que estaba sentada en la sala, leyendo un libro que no me interesaba realmente, cuando escuché sus pasos acercándose. Su voz resonaba como un eco en la casa vacía, en ese silencio pesado que parecía acompañarnos siempre. Mi marido, tan centrado en su trabajo tan distante, nunca tuvo tiempo para percatarse de los detalles que realmente importaban. No puedo culparlo, aunque a veces lo deseo. Yo misma me había dejado llevar por la rutina. La misma rutina que ahora me parecía asfixiante. El tiempo con él ya no era lo mismo. Aquella chispa que alguna vez tuvimos se había apagado. Me miraba, pero no me veía. No lo culpaba por ello. La vida se encargó de robarnos lo más valioso, el contacto real, la cercanía, los pequeños gestos que hacen que el amor se mantenga vivo. En su lugar, quedaba la frialdad de lo que alguna vez fue una conexión profunda. Fue entonces cuando comenzó todo. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo de esa forma. El vacío que sentía en mi interior no se llenaba con nada. Ni con el afecto de mis amigos, ni con las conversaciones superficiales con mi marido. Algo dentro de mí necesitaba más. Y ese algo apareció cuando menos lo esperaba. El primer encuentro fue simple. Inocente, si se le puede llamar así. Nos encontramos en la cocina, preparando una cena que, aunque era sencilla, de alguna manera se convirtió en el escenario de lo que vendría después. Su presencia me desconcertaba, me ponía nerviosa, y a la vez me hacía sentir vista, algo que no sentía hace tiempo. La mirada de su padre tan cálida y por alguna razón, reconociéndome como algo más que la esposa de su hijo, despertó algo en mí que no sabía que estaba dormido. A partir de ahí los encuentros se volvieron más frecuentes, y con cada uno, el muro entre nosotros se fue derrumbando lentamente. No hubo grandes gestos, no hubo promesas ni palabras bonitas. Solo pequeñas acciones que con el tiempo, fueron creando una conexión más profunda de lo que cualquiera de los dos hubiera imaginado. Una tarde él me miró de una manera diferente. No fue un gesto vulgar ni atrevido. Fue algo más sutil, algo que solo él podía hacer. Una mirada cargada de significados no dichos, de deseos escondidos. En ese momento algo se rompió dentro de mí. Ya no podía ignorarlo más. El vacío que había intentado llenar de tantas maneras distintas se llenó con él, con su atención, con su cercanía. Era un amor que no buscaba, pero que me atrapó de la forma más inesperada. Las cosas comenzaron a cambiar con rapidez. Empecé a ver mi vida de manera diferente. Mi marido, tan ausente, no notaba la transformación. Su padre, sin embargo, sí. Me miraba con una comprensión silenciosa, como si supiera que estaba cambiando algo dentro de mí, que algo en mi corazón se estaba despertando.
Fue él quien, sin saberlo, me ofreció lo que tanto necesitaba, una mirada sincera, un oído atento, un contacto que ya había dejado de existir en mi matrimonio. Es extraño cómo los sentimientos pueden surgir de la nada, cómo el alma puede abrirse a alguien que no esperabas. En algún lugar profundo, en el rincón más oscuro de mi mente, sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero a la vez, algo me decía que necesitaba seguir adelante. Algo dentro de mí anhelaba esa conexión, aunque fuera efímera. El amor de mi marido era seguro, era estable, pero ya no era lo que necesitaba. El amor que estaba encontrando en los ojos de su padre, en su sonrisa y en sus palabras, aunque no lo buscaba, me ofrecía algo que ya había olvidado, la sensación de ser vista, la sensación de que alguien realmente se preocupaba por mí, por mis deseos y mis miedos. Algo que mi esposo ya no veía. Ese deseo, esa necesidad de ser amada, de ser reconocida, se fue intensificando con cada encuentro. Me costaba contenerlo. Me sentía culpable por lo que estaba haciendo, pero a la vez me sentía viva, por primera vez en mucho tiempo. Mi cuerpo reaccionaba de maneras que no podía controlar, y mi corazón latía más rápido cada vez que lo veía. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, no supe si sentía miedo o excitación. El miedo de lo que podría suceder, de cómo todo esto podría terminar, me atenazaba, pero la excitación de sentirme viva de nuevo, de sentirme deseada, me empujaba a seguir adelante. Fue en ese momento que me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Ya no era un simple coqueteo. Ya no era una conversación inocente. Era algo mucho más profundo. Algo que no podía detener, algo que se había convertido en parte de mí. Y aunque sabía que esto iba a cambiar todo, no podía dar marcha atrás. De alguna manera, su presencia me había transformado. Ya no era solo la esposa de mi marido, ya no era la mujer que solo existía en su sombra. Ahora me sentía como una persona real, una persona con deseos y necesidades. Y aunque esto iba en contra de todo lo que había conocido, no podía evitarlo. Mi vida estaba a punto de dar un giro que nunca imaginé. Los días pasaban, y aunque al principio trataba de convencerme a mí misma de que todo lo que estaba sucediendo era solo una fase, la verdad es que no podía ignorar lo que mi corazón sentía. La presencia de él, el padre de mi esposo, se había convertido en algo constante en mi vida. No fue un amor prohibido, al menos no de la manera en que normalmente se conciben las pasiones ocultas. Era algo más sutil, más profundo. Cada vez que nos encontrábamos, él parecía ver algo en mí que mi esposo ya no veía. Y yo, en mi desesperación por encontrarme a mí misma, me aferraba a esa atención con una necesidad desesperada. Mi marido estaba ocupado, tan ocupado que ni siquiera notaba el cambio que había en mí. Su trabajo, sus constantes viajes, su indiferencia, todo eso me había llevado a un punto donde ya no sabía si lo amaba o si simplemente estaba acostumbrada a él. Cuando me miraba, no veía una mujer. Solo veía una madre, una esposa que cumplía su papel. Pero con su padre las cosas eran diferentes. Cada conversación, cada mirada, me hacía sentir que no solo existía, sino que importaba. Ese cambio en mi vida no fue inmediato, fue algo que se fue infiltrando lentamente, casi sin darme cuenta. Recuerdo la primera vez que pasó. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, él a mi lado, mientras preparábamos la cena. La luz cálida de la tarde entraba por las ventanas, y había una sensación de tranquilidad, algo que rara vez sentía en casa. Mis manos temblaban ligeramente mientras cortaba las verduras. No era por la tensión del momento, sino porque sabía lo que estaba empezando a suceder. Él estaba cerca, muy cerca. Y no era solo la proximidad física lo que me inquietaba, sino esa sensación de ser observada, de ser entendida. Él no decía nada, pero su presencia era tan pesada, tan llena de significado, que me sentía incapaz de respirar con normalidad. La situación, aunque aparentemente inofensiva, comenzó a tomar un giro que no podía controlar. Cada vez que coincidíamos en la cocina o en el salón, mi mente comenzaba a divagar, imaginando qué pasaría si las cosas fueran diferentes, si mis sentimientos pudieran ser correspondidos de alguna manera. Sin embargo, me obligaba a mantener la calma, a recordar mi lugar. Yo era la esposa de su hijo, y él era solo el hombre que había traído a mi esposo al mundo.
Pero no podía evitar la atracción que sentía hacia él. Había algo en su mirada que me desarmaba, algo que nunca había experimentado en mi relación con mi marido. Un tipo de calidez que no se encontraba en los gestos cotidianos de mi vida. Todo se tornaba más complejo cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar una taza o al alcanzar el mismo objeto en la mesa. No era nada intencional, pero sentía que esos momentos se alargaban, se convertían en algo más que simples toques. Era como si las pequeñas acciones fueran dejando una marca en mi alma, una huella que no podía borrar. Una tarde después de una cena tranquila, él se acercó a mí. Había algo en su expresión, una tensión contenida que nunca antes había notado. Me habló de algo trivial, algo que no merecía más que una respuesta corta, pero aún así, no pude evitar notar la forma en que sus palabras se deslizaban entre nosotros, como si estuviéramos compartiendo algo más que una simple conversación. Era un pequeño gesto, una mirada en sus ojos, pero para mí significó mucho más. Algo en mi interior despertó. No sabía cómo interpretarlo, pero ya no podía ignorarlo. Nos besamos. Fue un momento tan breve pero tan lleno de significado, que me quedé congelada, sin saber qué hacer a continuación. El contacto de sus labios fue suave, tímido, como si ambos estuviéramos explorando un territorio desconocido, un territorio prohibido. No fue un beso pasional ni un gesto de amor. Fue algo más complejo, algo que no podía definirse con palabras. Solo nos miramos después de ese beso, y por un instante el mundo pareció detenerse. Todo lo que había dentro de mí se desbordó, y no supe si sentí miedo, deseo, o una mezcla de ambos. Lo único que sabía era que mi vida estaba cambiando de una manera que no podía controlar. Me alejé de él rápidamente, casi tropezando con mis propios pensamientos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente comenzaba a procesar lo que acababa de suceder, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no debía hacer nada al respecto. Que debía dejarlo ir. Pero no pude. No pude dejar ir lo que había comenzado. Y sabía que al igual que yo, él no lo haría tampoco. Al día siguiente todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero algo había cambiado entre nosotros. Cada vez que nos cruzábamos, había una tensión palpable en el aire. No hablábamos de lo sucedido, pero ambos sabíamos que nada sería igual. Cada gesto, cada palabra, se cargaba de significado. Yo me sentía culpable, pero al mismo tiempo sentía una especie de alivio. Era como si una parte de mí hubiera encontrado una respuesta que había estado buscando durante tanto tiempo. Mi mente seguía chocando con la realidad, luchando por encajar lo que había hecho en la vida que había conocido, pero mi corazón seguía latiendo más rápido cada vez que lo veía. Mi marido, ajeno a todo, seguía con su vida como si nada hubiera cambiado. Él no notaba la distancia creciente entre nosotros. Mientras tanto, mi relación con su padre se volvía cada vez más ambigua. Lo veía en cada rincón de la casa, en cada conversación que teníamos. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. No podía deshacer lo que ya había comenzado. Y en el fondo, no estaba segura de querer hacerlo. No sabía qué hacer con lo que sentía. No podía dejar de pensar en él, no podía ignorar el deseo que había despertado dentro de mí. Y a medida que pasaba el tiempo, la culpa se mezclaba con el deseo, y todo lo que pensaba era en lo que venía después. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué iba a hacer con estos sentimientos? No tenía respuestas, solo más preguntas. Y lo único que sabía con certeza era que mi vida nunca volvería a ser la misma. Cada día que pasaba, me encontraba más atrapada en el laberinto que había creado sin querer. Lo sabía, pero no podía detenerme. Mi vida, tan bien estructurada, se había transformado en algo que no reconocía. Mi relación con él, el padre de mi esposo, se había intensificado sin que lo planeáramos. No era solo la atención que me daba, no era solo la cercanía física. Era algo mucho más profundo, algo que tocaba un rincón de mi alma que había permanecido dormido durante años. Lo peor de todo era que no podía explicarlo, ni a mí misma, ni a nadie más. No había forma de racionalizar lo que estaba sucediendo. Solo sabía que no podía detenerlo.
Durante los días siguientes traté de mantenerme distante. Cada vez que lo veía, algo dentro de mí se revolvía, pero lo reprimía. Mi marido no sospechaba nada, claro, no lo haría nunca. Estaba demasiado absorto en su trabajo o en sus propias preocupaciones para notar los pequeños cambios que se iban produciendo entre nosotros. Los pequeños gestos que él, mi suegro, me ofrecía, las miradas fugaces, las sonrisas cómplices, todo esto se había convertido en mi nueva realidad. Era extraño. Aunque sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, no podía dejar de buscar esos momentos de conexión. Él nunca había cruzado una línea clara. Nunca había hecho nada inapropiado, ni siquiera lo había insinuado. Todo se reducía a una cercanía que solo nosotros entendíamos, algo que no se podía compartir con nadie más. La complicidad que compartíamos se sentía como una burbuja que nos envolvía, aislándonos del resto del mundo. Una tarde, mientras mi marido se encontraba de viaje, él y yo nos quedamos a solas en la casa. Sabía que estaba tomando un riesgo, pero no pude evitarlo. Él me invitó a sentarnos en el jardín, a disfrutar de la tranquilidad de la tarde. Las flores se mecían suavemente con el viento, y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. El aire estaba fresco y sentí una calma momentánea. Él se sentó junto a mí, más cerca de lo que normalmente lo hacía, pero esta vez no me aparté. ¿Cómo te sientes?, me preguntó como si realmente le importara, como si fuera la única persona en el mundo que importara en ese momento. Le sonreí, tratando de ocultar lo que sentía por dentro. No podía arriesgarme a mostrarle lo que estaba pasando. Sin embargo, era tan difícil mentir, tan difícil fingir que todo estaba bien. Bien, respondí con una calma que no sentía. Solo cansada. Lo sé, dijo con suavidad. He notado que estás más distante últimamente. Todo está bien en casa. Eso me golpeó como un balde de agua fría. ¿Había notado algo? No pude evitar que mi mente se acelerara, buscando una explicación. Pero la verdad era que no tenía una buena excusa. Solo podía mentir, seguir mintiendo o confesar todo lo que había estado guardando en silencio. Pero no podía hacer eso. No podía arruinarlo todo. Sí, todo está bien, respondí rápidamente mirando hacia el horizonte, incapaz de mirarlo directamente a los ojos. Hubo un silencio que se alargó más de lo que esperaba. El aire se volvió denso, como si todo estuviera cargado de una tensión palpable. Pude sentir como su mirada estaba fija en mí, como si tratara de leerme, de entender lo que realmente estaba pasando en mi mente. Pero no podía dejar que lo supiera. De repente él se movió un poco más cerca de mí, casi imperceptible, pero suficiente para que lo notara. Podía sentir su calor, el suave aroma de su colonia, la proximidad de su cuerpo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No era miedo, era algo mucho más complejo, algo que no sabía cómo manejar. Me alegra que estemos aquí, dijo suavemente. Hace tiempo que no teníamos un momento así, solo tú y yo. Esas palabras sencillas pero llenas de significado, me hicieron estremecer. No estaba seguro de qué quería decir, pero en ese instante algo en mi interior me dijo que estábamos cruzando una línea. Ya no se trataba solo de un par de sonrisas o palabras amables. Era algo más, algo que no podía contenerse por mucho más tiempo. Sí, me alegra también, respondí sin mucho entusiasmo, aunque por dentro todo se estaba revolviendo. No sabía qué estaba pasando, pero mi mente comenzaba a entender que no podía seguir viviendo en esta mentira. Estaba atrapada y la única forma de salir era continuar, o arruinar todo lo que había construido. En ese momento él tocó mi brazo de manera casual, como si fuera algo natural, pero para mí fue como una chispa que encendió algo dentro de mí. No fue un gesto que tuviera un propósito claro, pero lo sentí como algo más. Como si me estuviera reclamando, como si todo lo que había estado guardado entre nosotros se estuviera volviendo real, palpable. Y yo no supe qué hacer con esa sensación. Solo lo dejé allí, sintiendo la calidez de su toque, sabiendo que esto no podía seguir de esta manera. La conversación cambió de tono, pero seguí pensando en ese contacto, en la forma en que su presencia me hacía sentir. Mi mente estaba llena de dudas y contradicciones.
¿Qué estaba haciendo? ¿Qué quería? Ya no sabía qué era lo correcto que debía hacer. Todo parecía confuso, pero a la vez tan real, tan cercano. Cada segundo con él me hacía sentir más viva, pero también más culpable. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que algo tan peligroso se infiltrara en mi vida? La respuesta era simple, porque necesitaba algo más. Algo que mi esposo ya no podía darme. Y mientras él seguía hablando, yo solo podía pensar en cómo saldría de esta encrucijada. ¿Debería detenerme antes de que fuera demasiado tarde? ¿O debería dejar que el destino siguiera su curso? Lo único que sabía era que no podía seguir adelante sin enfrentar las consecuencias. Cada día que pasaba, el riesgo aumentaba, y lo que había comenzado como algo pequeño y sin importancia, se estaba convirtiendo en una parte fundamental de mi vida. Y no sabía si estaba dispuesta a renunciar a eso. La vida continuaba con su curso, pero yo ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Mi mente estaba sumida en un mar de pensamientos confusos, un caos interno que no me permitía ver con claridad. Cada vez que veía a su padre, sentía esa misma tensión que me había invadido desde el primer día. La proximidad de él se había vuelto algo incontrolable, y lo peor era que no sabía si deseaba que todo terminara o si quería que siguiera adelante. Mi esposo seguía tan distante como siempre, perdido en sus propios asuntos. Aunque trataba de estar presente en casa, su mente siempre parecía estar en otro lugar. De alguna manera, me sentía más sola con él a mi lado que cuando estaba sola. La vida con él había perdido el brillo de antaño, y yo me encontraba buscando algo que nunca había imaginado encontrar. Cada vez que veía a su padre, sentía que una parte de mí despertaba. Me sentía vista, entendida, algo que no sucedía con mi marido. Era un tipo de atención que, sin ser explícita, me desbordaba. Una tarde, mientras mi esposo estaba nuevamente fuera, decidí acompañar a su padre a un pequeño paseo por el campo. Era un día caluroso y la brisa fresca de la tarde nos rodeaba mientras caminábamos por el sendero. El sonido de nuestros pasos sobre la tierra era lo único que se oía, y aunque al principio intenté mantener la conversación en temas triviales, pronto la conversación comenzó a tomar un tono más serio. ¿Cómo estás realmente?, me preguntó él, mirando al frente mientras caminábamos. Me sorprendió su pregunta, no tanto por el contenido, sino por la forma en que lo dijo. No era la típica pregunta vacía, sino que sentí que había algo genuino detrás de ella. Algo que no esperaba de él. Estoy bien, respondí, aunque las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No podía decirle la verdad, no podía compartir lo que realmente sentía. Me sentía atrapada entre dos mundos, entre el amor que había perdido y el deseo que estaba naciendo, algo prohibido, algo que no debería estar sucediendo. Lo noto, dijo él sin apartar la vista del camino. Tienes esa mirada, como si estuvieras buscando algo más. Esas palabras me golpearon, más de lo que esperaba. No sabía cómo responder. Era cierto. Estaba buscando algo, pero ni yo misma sabía qué. O tal vez sí lo sabía, pero no me atrevía a admitirlo en voz alta. Es solo que a veces siento que hay algo más que me falta, murmuré finalmente sintiendo el peso de mis propias palabras. Él se detuvo por un momento mirándome con una intensidad que me desarmó. No me miraba como un padre mirando a la esposa de su hijo, sino como si estuviera viendo a alguien completamente diferente. ¿Sabes? Todos tenemos momentos en los que nos sentimos perdidos, dijo lentamente. Lo importante es saber hacia dónde vamos. Mi corazón latió más rápido con sus palabras. No era una frase profunda ni revolucionaria, pero en su tono había algo que me hizo pensar que él también sabía más de lo que dejaba entrever. Que al igual que yo sentía una incomodidad en la vida que estábamos llevando. Tal vez no de la misma manera, pero sin duda había algo en sus ojos que me decía que entendía lo que me estaba pasando. Permanecimos en silencio por un rato caminando sin decir nada más. El sol se estaba poniendo y la luz dorada bañaba el paisaje, creando una atmósfera tranquila y mágica. Pero para mí esa tranquilidad solo aumentaba la confusión que sentía. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre nosotros, en esos pequeños gestos, en esa conexión que parecía crecer con cada encuentro.
Cada mirada que intercambiábamos, cada palabra que decíamos, cargada de un significado implícito, se acumulaba en mi mente, construyendo algo que ya no podía controlar. Finalmente llegamos a un pequeño claro en el campo, donde nos detuvimos a descansar. Sentí su mirada sobre mí nuevamente, esta vez más intensa que antes, y por un momento me pregunté si él también sentía lo mismo. Si él también estaba consciente de lo que estaba pasando entre nosotros, aunque no lo dijéramos en voz alta. Mi mente estaba nublada, pero mi cuerpo reaccionaba a esa cercanía, a esa tensión que había entre nosotros. No quería dar un paso en falso, no quería que esto se convirtiera en algo irreversible, pero no podía dejar de sentir lo que sentía. El aire se volvió denso y la distancia que nos separaba parecía desvanecerse. Sin decir una palabra, él se acercó a mí, y por un segundo, me quedé paralizada. No fue un movimiento brusco ni impetuoso, fue una acción calmada, como si estuviéramos conscientes de lo que estábamos haciendo. Su mano se posó suavemente sobre mi brazo, y en ese gesto sentí todo lo que había estado acumulándose dentro de mí. No era solo un toque, era la confirmación de todo lo que había crecido entre nosotros. Nos miramos a los ojos, y en ese instante supe que las palabras no eran necesarias. Todo lo que teníamos que decir ya estaba dicho, y no importaba lo que pasara después. El mundo a nuestro alrededor desapareció, y lo único que importaba era esa conexión, esa tensión que habíamos creado entre nosotros. Nos besamos. Fue lo único que ocurrió entre nosotros. No hubo más palabras, no hubo más explicaciones. Solo fue el reconocimiento mutuo de lo que ya no podíamos negar. Lo que habíamos comenzado, lo que ya no tenía vuelta atrás. Me alejé de él inmediatamente sin saber cómo manejar lo que acababa de suceder. El miedo me invadió, pero también una sensación extraña, como si finalmente hubiera hecho algo que había estado esperando hacer durante tanto tiempo. Mi mente estaba confundida, pero mi corazón sabía lo que quería. Lo que había comenzado entre nosotros era algo que no podía detener, y aunque sabía que las consecuencias serían terribles, algo dentro de mí deseaba que todo siguiera su curso. Pero no sabía qué haría, ni cómo enfrentaría lo que vendría después. Solo sabía que mi vida había cambiado de manera irreversible, y que ya no podía dar marcha atrás. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso dentro de mí. Por fuera, todo parecía igual, la rutina de la casa, las comidas, las conversaciones superficiales con mi esposo, las visitas ocasionales de vecinos o familiares. Pero por dentro algo se había fracturado y al mismo tiempo, algo nuevo había empezado a crecer. El beso que compartimos no fue largo ni cargado de gestos dramáticos, pero su peso seguía sobre mí como una piedra difícil de mover. No lo buscaba y sin embargo cada recuerdo de ese momento aparecía en los instantes más inoportunos, como una sombra que me acompañaba a todas partes. Intentaba comportarme con naturalidad, pero me descubrí observándolo cuando pensaba que nadie lo notaba. Estudiaba sus gestos, la manera en que se inclinaba al escuchar, su forma de caminar por la casa, cómo se detenía a mirar por la ventana sin decir nada. Cada detalle alimentaba esa sensación extraña de estar conectada a él de una forma que no podía explicar. Al mismo tiempo luchaba con la culpa. Sabía que no debía permitir que lo que había pasado se repitiera, pero mi voluntad no parecía tan firme como debería. La tensión se volvió más intensa una tarde, cuando mi esposo salió temprano a una reunión y quedamos solos en casa. Yo estaba en la cocina, ocupada en preparar una cena sencilla, cuando escuché sus pasos acercándose. No era raro que viniera a conversar un poco, pero esta vez sentí una anticipación incómoda antes de verlo entrar. Saludó con un tono amable y se ofreció a ayudarme, algo que acepté solo por no querer parecer brusca. Trabajamos en silencio unos minutos, intercambiando apenas algunas palabras triviales sobre el clima y las compras de la semana. En un momento mientras me alcanzaba un recipiente nuestras manos se rozaron. Fue un contacto breve e insignificante a los ojos de cualquiera, pero para mí se sintió como un recordatorio claro de lo que había pasado. Noté en sus ojos la misma chispa silenciosa, ese entendimiento que no necesitaba palabras. Seguí trabajando fingiendo que nada había cambiado, pero mi respiración se volvió más consciente, más pesada. Terminamos en la mesa del comedor colocando los platos para la cena.
La luz de la tarde entraba suave por la ventana, tiñendo todo de un tono dorado que hacía que la escena pareciera más íntima de lo que debía ser. Me senté frente a él con la intención de iniciar una conversación sobre cualquier tema neutral, pero antes de que pudiera decir nada, él me miró de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. No había reproche ni exigencia en esa mirada, solo una especie de reconocimiento. Fue suficiente para que mi resolución de mantener las distancias comenzara a resquebrajarse. Sentí que debía decir algo, cualquier cosa que rompiera la tensión, pero las palabras no llegaban. La habitación parecía más pequeña, el aire más denso. En ese momento entendí que estábamos a punto de cruzar una nueva línea, aunque fuera solo con gestos y miradas. Y no hice nada para evitarlo. Nos besamos. Fue tan simple como la primera vez, pero distinto al mismo tiempo. Ya no había sorpresa, sino una certeza silenciosa de que ambos sabíamos lo que hacíamos. No duró mucho, pero el eco de ese gesto se quedó conmigo como una marca invisible. Nos apartamos lentamente sin decir palabra, y él se levantó para ayudarme a llevar algunos platos a la cocina. Todo volvió a la normalidad en cuestión de minutos, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que ese beso no era solo un impulso, era una decisión compartida, aunque ninguno de los dos lo hubiera admitido en voz alta. Esa noche, mientras cenábamos junto a mi esposo, sentí el peso del secreto entre nosotros. Él hablaba sobre su jornada, sus planes para los próximos días, sin notar cómo yo evitaba mirar directamente a su padre. Yo asentía y respondía cuando era necesario, todo en un tono habitual, pero por dentro mi mente no dejaba de repasar lo sucedido horas antes. Me di cuenta de que estaba entrando en un terreno peligroso del que no sería fácil salir. En los días siguientes hice un esfuerzo consciente por mantener las interacciones con él en lo estrictamente necesario. No quería que se repitieran momentos como el de la cocina, pero al mismo tiempo, no podía evitar buscarlos en mi memoria, revivirlos como si de alguna forma pudiera encontrar una respuesta en ellos. Era como si hubiera dos versiones de mí misma, una que sabía que debía de tener todo, y otra que encontraba en esos instantes una extraña forma de consuelo. Él, por su parte, parecía haber adoptado una postura más prudente. Hablaba conmigo en presencia de otros, sin permitir que nuestras miradas se alargaran demasiado. Sin embargo, había pequeños gestos, apenas perceptibles, que me confirmaban que lo que había pasado no estaba olvidado. Un toque al pasar, un leve cambio en el tono de su voz cuando se dirigía a mí, o la forma en que buscaba mi reacción cuando decía algo que solo yo podría entender. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, sabía que el rumbo estaba marcado. Podíamos disimular, fingir que no había nada fuera de lugar, pero la conexión seguía creciendo. No necesitábamos hablar de ello para saberlo. Y con cada día que pasaba, la distancia entre lo que debía hacer y lo que quería hacer se acortaba peligrosamente. Aquella semana, mientras mi esposo planificaba un nuevo viaje de negocios, no pude evitar preguntarme qué pasaría si volvíamos a quedarnos solos. Me decía que sería más cuidadosa, que aprendería a controlar la situación. Pero en el fondo, dudaba de mi capacidad para resistir. Porque lo que había comenzado como un instante aislado ya se estaba convirtiendo en una historia silenciosa, escrita con miradas y gestos que nadie más veía, y yo no sabía si quería ponerle un final. El regreso de mi esposo fue más temprano de lo previsto, casi como una corrección del destino a la deriva que había tomado nuestra casa. Lo anunció por mensaje la mañana de un martes, con esa forma escueta de decir las cosas que antes me parecía eficiencia y ahora me sonaba a distancia. Pasé el resto del día recogiendo rastros de mi inquietud, lavé mantelitos que no necesitaban lavado, ordené cajones que nadie abría, cambié de lugar 2 veces los mismos libros para sentir que algo estaba bajo control. Cuando por fin escuché la puerta, sentí un golpe de realidad, la vida en su carril, recordándome a empujones que todo lo demás era un desvío peligroso. A su manera, llegó cansado y satisfecho. Traía historias de reuniones y aeropuertos, y un entusiasmo contenido por un proyecto que estaba por concretar. Yo lo escuché con la atención de quien ha aprendido a sostener el mundo con pocas palabras y gestos medidos. En varias ocasiones intentó tomar mi mano, una caricia sencilla sobre la mesa, y yo, consciente de la grieta que se abría entre lo que se veía y lo que sentía,
respondí con una calidez esforzada. Me observó un par de veces en silencio, como si quisiera encontrar algo detrás de mi mirada. No insistió. Nunca insistía. Su paciencia, que un día amé, ahora me hacía sentir invisible. La presencia de su padre, esos días, se volvió más discreta. No desapareció, solo se apartó medio paso, como si entendiera que había que ceder espacio. Su prudencia me desarmaba más que cualquier arranque, no había persecución ni promesas, solo esa manera sobria de estar que me hacía sentir vista sin exponerme. Compartimos habitaciones con otros, comimos en mesas compartidas, y entre nosotros existió únicamente la conciencia de lo ocurrido y la gravedad de lo que podía venir. Era una cuerda tensa que ninguno jalaba, pero ambos escuchábamos vibrar. Con el regreso de mi esposo volvieron también los horarios domésticos, las listas en la puerta del refrigerador, la agenda compartida que ordenaba semanas, compras y visitas. Yo por reflejo me adherí a ese ritmo. Preparé su café como le gustaba, organicé sus camisas por color, escuché sus resúmenes del día. Me sorprendió a media semana una invitación a caminar juntos por el barrio, un gesto que antes se perdía entre excusas. Salimos al atardecer y por primera vez en mucho tiempo, hablamos de nosotros sin reproches evidentes. Dijo que me había extrañado, dijo con esa honestidad que a veces le brotaba desordenada, que le preocupaba ver en mí un cansancio que no sabía cómo aliviar. Contesté con pudor que también me sentía lejos, que quizá el tiempo y los viajes nos habían puesto a prueba. No hubo conclusiones. Hubo sí un acuerdo tácito de intentarlo. Esa noche, sin embargo, el sueño me evitó como un animal esquivo. Escuché los sonidos mínimos de la casa, el crujir del parquet, el viento en la claraboya, una tubería que al respirar recordaba su edad. Pensé en mi esposo dormido a mi lado, y en la lealtad que habíamos prometido sin imaginar lo que significa el paso de los años. Pensé en su padre a pocas calles, y en esa calma difícil que dejaba a su paso, como si la vida con él se organizara sola. Me pregunté si mi soledad había construido un espejismo, si la atención que yo leía en sus gestos era solo cortesía, y lo que dolía no era él, sino la evidencia de un vacío antiguo. Al día siguiente mi esposo propuso algo que, dicho en su voz, sonó práctico y razonable: escapar el fin de semana a la sierra, para respirar otro aire. Mencionó un refugio que un colega le había recomendado, un sitio sencillo con paredes de madera y ventanas grandes, cerca de un lago pequeño. Dijo que nos haría bien desconectar, caminar, escuchar silencio. Lo dijo con esa convicción tranquila que usa cuando presenta un plan ya decidido. Asentí con la sensación extraña de que el mapa del que huía desde hacía semanas se me dibujaba ahora delante. A media tarde, sin que yo lo invitara a opinar, mi esposo añadió una pieza que desordenó el tablero: podríamos invitar a mi padre. Hace tiempo que quiere cambiar de aire, podríamos pasar a recogerlo. Lo dijo con naturalidad, como quien suma una silla a la mesa sin mayor cálculo. Sonreí por reflejo para ganar segundos para ordenar el pulso. Respondí con una frase neutra sobre la conveniencia de la compañía en caminos de montaña. Él, satisfecho de la logística perfecta, se lanzó a reservar. Me quedé sola en la cocina con la sensación de haber dado un paso en un puente sin barandas. Imaginé la madera del refugio, la luz oblicua entrando por la tarde, el sonido del lago cuando el viento recoge la superficie. Imaginé la proximidad inevitable, las conversaciones en voz baja, la música de utensilios en una cocina angosta. Imaginé sobre todo las paredes delgadas que dejan pasar no tanto palabras como el ritmo de las respiraciones. Había en esa imagen algo austero y justo, una prueba que no pedí pero que aceptaba por no saber huir a tiempo. Los preparativos me dieron una ocupación concreta. Hice listas, doblé prendas, busqué un par de botas que hacía años no usaba. Al elegir mis suéteres noté cómo mi mano se detenía en colores que a él, al padre, le había escuchado elogiar en otra vida de sobremesas: un verde pino, un gris claro que hacía juego con la mañana. Me forcé a escoger con criterio utilitario, capas cálidas, ropa que no dijera nada. Me enojé conmigo por esas pequeñas lealtades de la mente, por esa tendencia a imaginar el juicio de otro cuando escogía una bufanda. La víspera del viaje mi esposo llegó con provisiones y una alegría que hacía tiempo no veía en él.
Habló del mapa de ruta, de un mirador al que quería llegar, de una cafetería en el pueblo de camino donde las empanadas, según el colega, justificaban un desvío. Me mostró en el teléfono fotos del refugio, madera clara, una mesa larga junto a la ventana, una estufa de hierro fundido, 2 habitaciones compartidas, ducha sencilla. Yo asentí en silencio, consciente de cada detalle como si memorizara un escenario antes de salir a escena. Mis ojos se detuvieron un segundo más en la foto de la mesa, 3 sillas. Dormía sobresaltos con sueños cortos en los que el camino se bifurcaba siempre fuera de mi vista. Al amanecer preparé termo y sándwiches, revisé que la casa quedara cerrada, apagué luces que ya estaban apagadas. El coche olía a limpieza reciente y a gasolina. Mi esposo tarareaba bajo con ese optimismo modesto que le sale cuando domina una agenda. Pasamos por la casa de su padre a recogerlo. Bajó con un bolso discreto y un abrigo oscuro, saludó con una sonrisa serena que a mí me sostuvo el cuello como un andamio. Se sentó atrás, cedió el asiento delantero con un gesto que me pareció más elocuente que cualquier frase, y partimos. La carretera hacia la sierra fue un trazo ascendente de curvas anchas. Hablamos de cosas pequeñas, casi inventadas para no hablar de lo otro, un árbol caído junto al arcén, una radio que se perdía entre estaciones, el color raro de las nubes en el horizonte. Mi esposo, concentrado en el volante, compartió anécdotas de trabajo. El padre escogió cuidadosamente sus intervenciones, lo suficiente para acompañar, sin colonizar la conversación. Yo miré por la ventana y dejé que el paisaje hiciera su trabajo, colinas que se repetían, pastos que cambiaban de tono, casas sueltas con perros en la puerta. Sentí una calma rara, como si lo inminente hubiera decidido posponer su entrada. Al llegar al refugio el aire era más frío y el silencio más nítido. La madera olía a resina vieja. Dejamos los bolsos, recorrimos el lugar con esa curiosidad tímida de los huéspedes primerizos. La cocina era pequeña pero práctica, la mesa junto a la ventana prometía tardes de luz larga, la estufa exigía manos pacientes. Repartimos tareas sin declararlas. Mi esposo encendió la estufa, su padre salió a ver el perímetro y yo comencé a ordenar alimentos en estantes ásperos. Entre los 3 compusimos una coreografía sencilla que por un rato pareció inocente. Por la tarde caminamos hasta el lago. El sendero, apenas marcado, se abría paso entre pinos. Mis botas recordaron su oficio antiguo y mis pulmones, su capacidad olvidada. Hablamos poco. Los 3 respetamos ese idioma que tienen los lugares donde el sonido principal es el del propio cuerpo en movimiento. A ratos mi esposo tomaba la delantera y señalaba con el bastón una roca curiosa o una huella. Otras veces el padre y yo quedábamos a la misma altura, separados por un paso de cortesía. No nos mirábamos, la prudencia era un abrigo bien puesto. Pero la conciencia del otro existía como existe el borde del acantilado. No hace falta verlo para medir la distancia. De regreso al refugio, el cielo comenzó a cerrarse temprano, con esa prisa de la montaña por guardar el día. Preparamos una sopa espesa y un pan que calentamos sobre la estufa. La madera crujía en su lenguaje de chispas, el calor juntó nuestras sillas un poco más. La conversación fue amable y breve, cansada por la caminata. Cuando el sueño empezó a pesar, cada uno se recogió con pocas palabras. En el cuarto, la pared no era más que un tablero de madera delgada. Podía escuchar con nitidez el ritual nocturno del otro lado, una cremallera, una percha, el vaso de agua que vuelve a su lugar. No escuché palabras indebidas ni señales que traicionaran a nadie. Solo el rumor de existencias paralelas, lo bastante cercanas para confundir la propia respiración. Apagué la luz con la sensación exacta de estar en el borde de algo que no había pedido y que, sin embargo, había contribuido a construir. En la oscuridad, me repetí como un mantra que yo aún decidía. Que podía caminar hasta el lago al amanecer, que podía sentarme a leer sin levantar la vista, que podía volver a la ciudad con la frente fresca. Me abracé por dentro a esa idea. En el refugio el viento pasó por las rendijas como una cuerda afinada. Dormí poco, pero dormí. Mañana, me dije, será el día en que aprenda a nombrar en voz baja lo que debo y lo que no. Afuera, la montaña guardó mi promesa sin tomar partido. El amanecer en la montaña tenía un peso distinto,
como si el aire se despertara más despacio que en la ciudad. Abrí los ojos antes de que la luz llegara del todo, escuchando el crujido leve de la madera y algún pájaro madrugador. Mi esposo aún dormía profundamente arropado hasta el cuello con esa expresión de quien se olvida del mundo en sueños. Me levanté en silencio intentando no hacer ruido, y me vestí con ropa abrigada. Sentía la necesidad de salir, de moverme, de que mis pasos encontraran un ritmo propio. En la cocina encontré a su padre ya de pie, con una taza de café entre las manos. Estaba mirando por la ventana hacia el bosque con el ceño relajado. Al oírme, giró apenas la cabeza y me saludó con un gesto breve sin palabras. Me serví un café y nos quedamos así, uno junto al otro compartiendo la quietud. La presencia de él, en ese silencio temprano, era distinta, ni invasiva ni distante, solo inevitable. Mi esposo apareció unos minutos después, aún somnoliento, y propuso una caminata corta antes del desayuno. Aceptamos sin pensarlo mucho. El sendero hacia el lago se veía más claro con la luz suave del amanecer, y los pinos desprendían un olor fresco que se mezclaba con la humedad del suelo. Caminamos juntos al principio, pero pronto mi esposo aceleró el paso, entusiasmado por llegar al mirador que había visto en un mapa. Su padre y yo quedamos unos metros atrás, sin buscarnos pero sin esquivar la compañía. Hablamos poco, solo lo justo para comentar el frío y la belleza del paisaje. El resto fue silencio, un silencio que no pesaba, pero que decía más de lo que me atrevía a reconocer. Al llegar al lago, mi esposo se adelantó para tomar fotos desde una roca. Nos quedamos a unos pasos de él, observando el agua quieta que reflejaba el cielo como un espejo roto por pequeñas ondas. La luz de la mañana dibujaba contornos claros en su rostro. No lo miré demasiado tiempo, temiendo que ese gesto inocente se convirtiera en algo más visible de lo debido. Regresamos al refugio y desayunamos juntos. La mesa pequeña obligaba a cierta proximidad, pero el ambiente se mantuvo ligero. Hablamos de planes para el día, una caminata más larga después del almuerzo, quizás visitar el pueblo cercano si quedaba tiempo. Mi esposo estaba animado contando anécdotas de viajes pasados, y yo me aferré a ese tono para no dejar espacio a otros pensamientos. Sin embargo, debajo de esa capa de normalidad, sentía que algo estaba acumulando fuerza. La tarde llegó con un cielo gris que anunciaba lluvia. La caminata larga se redujo a un recorrido breve por el bosque, y el resto del tiempo lo pasamos dentro del refugio. Mi esposo se acomodó en la sala con un libro y música suave, mientras su padre y yo organizábamos algunas cosas en la cocina. Era inevitable cruzarnos, pasar cerca uno del otro, intercambiar frases cortas sobre utensilios o ingredientes. No había intención declarada en esos movimientos, pero cada proximidad dejaba un rastro que ambos percibíamos. Cuando empezó a llover, el sonido sobre el techo de madera llenó todos los espacios. Mi esposo siguió leyendo concentrado, y yo me encontré junto a su padre en la ventana, mirando las gotas correr por el cristal. La distancia entre nosotros era mínima, pero suficiente para no llamar la atención. No hablamos, no nos miramos directamente, pero la conciencia mutua era intensa. La noche llegó temprano y después de cenar, mi esposo dijo que estaba agotado y que se iría a dormir. Lo vimos desaparecer por el pasillo, y el refugio quedó en un silencio más profundo. Me quedé recogiendo la mesa, y su padre me ayudó a guardar las cosas en la despensa. No hubo conversación, solo el roce inevitable de las manos al pasar un plato o una jarra. Terminamos casi al mismo tiempo y cuando me giré para agradecer, lo encontré más cerca de lo que esperaba. No fue un gesto premeditado, sino algo que ocurrió como si el tiempo hubiera decidido detenerse un instante. Pasamos la noche juntos. No necesito describir detalles, lo que ocurrió pertenece más a la memoria emocional que a las acciones concretas. Fue una mezcla de certeza y contradicción, de algo que llevaba tiempo gestándose y que al final encontró su momento. No hubo palabras largas ni promesas, solo la aceptación de que ese punto ya no tenía regreso. Afuera, la lluvia continuaba golpeando el techo como si marcara un ritmo ajeno a nosotros. Cuando regresé a mi habitación, mi esposo dormía profundamente, ajeno a todo. Me acosté con cuidado, mirando el techo oscuro. No sentía euforia ni culpa en exceso,
solo una calma extraña, como si una tensión prolongada se hubiera aflojado. Sin embargo, en el fondo, sabía que nada volvería a ser igual. El viaje aún no terminaba, y lo que quedara por venir dependería de una cadena de decisiones que yo todavía no estaba lista para tomar. La mañana siguiente tuvo la claridad limpia de las alturas y una incomodidad que no encontraba nombre. Preparé café más fuerte de lo habitual, como si el amargor pudiera ordenar mis pensamientos. Mi esposo bromeó sobre el clima y el plan de caminar hasta el mirador. Yo asentí con una naturalidad practicada, midiendo cada gesto para que no delatara nada. Él parecía descansado. Yo, en cambio, llevaba la noche metida en la garganta, como una palabra que no se traga ni se dice. El refugio con sus paredes delgadas imponía una disciplina de movimiento, sillas que se colocan sin ruido, tazas que vuelven exactas a su sitio, puertas que se cierran con la yema de los dedos. Me aferré a esa coreografía para no pensar. Lavé 2 platos que ya estaban limpios, ordené especias inexistentes, doblé una manta que no tenía arrugas. Su padre, sobrio como siempre, evitó toda cercanía innecesaria, una prudencia casi impecable que me pareció, a la vez, un alivio y un reproche. Salimos temprano. El sendero, húmedo por la lluvia de la noche, exigía atención. A ratos mi esposo marcaba el paso con entusiasmo, en otros, se quedaba atrás para fotografiar líquenes y sombras. Yo avancé en medio, entrenando la vista a mirar lejos y no a los costados. El aire frío me ayudó a encontrar un ritmo nuevo, más lento, casi respiratorio. Bajo esa cadencia, la culpa perdió volumen y apareció la pregunta que llevaba días esquivando: ¿qué haré cuando volvamos a la ciudad? No tuve respuesta. Al regresar, un detalle insignificante se quedó flotando: 2 tazas tibias en la encimera que nadie recordaba haber usado esa mañana, una servilleta de papel con un pliegue familiar en el bote de basura, el abrigo de mi suegro colgado en la percha de nuestra habitación, como si la noche hubiera confundido espacios. Mi esposo no comentó nada. Se limitó a levantar el abrigo con 2 dedos y colgarlo en el pasillo, distraído, sin dramatismo. El gesto fue tan mínimo que me sobresaltó. A veces el peligro no hace ruido, solo se sienta a esperar. La tarde trajo una tregua de rutina. Leímos en silencio, repartimos tareas, calentamos sopa. Mi esposo, con un humor leve, propuso alargar el viaje un día más si el tiempo aguanta. Asentí por inercia. Por dentro, sin embargo, algo se tensó. Alargar no era descansar, era exponerse. En el borde de la mesa, mis manos hicieron inventario de lo que debía controlar: horarios, distancias, puertas, miradas. Aún así supe que el control ya no alcanzaba. Esa noche, antes de apagar la luz, escuché a través de la pared un murmullo indeciso, el sonido de un teléfono vibrando en la madera, 2 veces 3. No distinguí palabras. Solo el ritmo breve de una notificación y luego el silencio. Me quedé despierta con una certeza nueva: la historia ya no dependía solo de lo que yo callara, sino de lo que el azar estuviera dispuesto a revelar. Afuera el viento cambió de dirección, como si la montaña tomara nota. La mañana empezó con un cielo denso, sin luz definida. El aire en el refugio estaba frío y algo inmóvil, como si la noche no hubiera terminado del todo. Preparé café en silencio, escuchando a mi esposo moverse en la habitación contigua. Él salió con gesto tranquilo, mencionó que había dormido bien y preguntó si quería caminar después del desayuno. Asentí, cuidando que mi respuesta sonara natural. Su padre apareció más tarde, ya vestido para salir. Nos saludó con una formalidad medida, evitando cualquier gesto que pudiera parecer familiar. Esa distancia calculada me inquietó más que la cercanía. Durante el desayuno, las conversaciones giraron en torno al clima y a las rutas de regreso. Mi esposo estaba convencido de que podríamos bajar a la ciudad esa misma tarde, si la carretera estaba seca. Al recoger la mesa, observé que su padre dejó su teléfono sobre la repisa de la cocina. La pantalla encendida mostraba una notificación sin abrir. No leí el contenido, pero reconocí el tono breve de un mensaje recibido la noche anterior. Aparté la vista, consciente de que cualquier segundo más podía ser un error. Salimos a caminar, pero el sendero estaba resbaladizo por la lluvia.
Apenas recorrimos un tramo corto antes de regresar. La tensión se hizo más visible en lo pequeño, pasos que evitaban coincidir, frases cortas, miradas que no se encontraban. Parecía que todos estábamos esperando que algo sucediera, aunque nadie lo dijera. Por la tarde, mientras mi esposo revisaba el coche para el viaje, me quedé sola en la cocina. El abrigo de su padre volvía a estar en el pasillo, esta vez con un pliegue diferente, como si lo hubiera movido sin darse cuenta. Sentí que esos cambios mínimos, casi invisibles, empezaban a acumularse como señales. No eran pruebas, pero sí recordatorios de que los hilos que intentaba mantener ocultos se estaban aflojando. La decisión de bajar a la ciudad se tomó a media mañana, cuando el cielo despejado prometió una ventana de carretera seca. Recogimos el refugio con una meticulosidad que parecía más moral que práctica, sábanas dobladas, migas barridas, ceniza retirada de la estufa como si borrar residuos fuera también un modo de corregir huellas. Mi esposo revisó niveles del coche, presión de neumáticos, mapas offline por si faltaba señal en las curvas. Su padre y yo movimos cajas, apagamos interruptores, hicimos ese recuento final de nada quedó atrás que suele cerrar los viajes. En la puerta la montaña se quedó inmóvil, como si no tuviera opinión sobre nuestro regreso. El descenso comenzó con un silencio atento. Las primeras curvas exigían concentración y, durante varios kilómetros, el único diálogo fue con el paisaje, pinos que se retiraban hacia arriba, hilos de agua buscando pendientes, la sombra de las nubes adelantándose sobre la carretera. Mi esposo conducía con seguridad, marcando un ritmo constante que daba una falsa sensación de control. Yo iba a su lado con las manos entrelazadas sobre el regazo, y en el retrovisor, su padre mantenía la mirada en la ruta, ni demasiado fija ni demasiado distraída. Era la exactitud de alguien que se sabe observado y prefiere no dar ninguna pista. La ciudad apareció primero como un brillo, luego como un ruido, y al final como una sucesión de señales que devolvieron a cada uno a su lugar. Llegamos a casa antes del anochecer. El aire interior olía a cerrado y a polvo leve. Abrí ventanas, dejé las mochilas en el pasillo, llevé al fregadero el termo que aún guardaba tibieza. Mi esposo dijo que pasaría a dejar a su padre y, de regreso, haría una compra rápida para la cena. Asentí. No hubo razones para objetar nada, la logística por una vez nos protegía. En cuanto la puerta se cerró, la casa se volvió más grande. Fui a la habitación y empecé a deshacer la mochila con el automatismo de quien sabe que posponer las tareas solo añade ruido mental. Separé ropa sucia, guardé suéteres, despejé bolsillos. Encontré en el fondo un ticket arrugado de la cafetería del pueblo, la cifra exacta, las 2 consumiciones, la hora registrada. Era un papel sin relevancia, pero su detalle me resultó insoportable. Lo tiré, luego lo saqué de la basura y lo guardé en el cajón, como si conservarlo fuera aceptar que los hechos necesitan testigos. Mi esposo volvió antes de lo previsto con pan, verduras y una botella modesta de vino. Traía ese ánimo templado que le conocía de otros regresos, ganas de ordenar, de institucionalizar el cierre con una comida simple. Cocinamos sin hablar demasiado. Yo corté, él sazonó, el horno hizo su parte. La casa recuperó un ritmo doméstico que me tranquilizó por fuera y me dejó inquieta por dentro. Mientras poníamos la mesa, mencionó que al día siguiente tendría una mañana libre antes de volver a la oficina, y que quizá podríamos aprovechar para desayunar fuera. Asentí con una sonrisa que me costó sostener. Él me miró apenas más de lo habitual, como cuando busca confirmar si su propuesta verdaderamente llega a destino. Nos vendrá bien, dijo. No era una orden ni una súplica. Era su manera de construir puentes con tablones discretos. Cenamos sin sobresaltos. Habló de un correo pendiente, de un proveedor que pedía prórrogas. Yo hice un resumen de lo urgente en casa, una cita con el técnico del calentador, una factura por revisar, la lavandería. En un momento me preguntó por las fotos del viaje. Dijo que sería bueno subir un par al álbum familiar compartido para que su hermana viera la nieve en las cumbres. Contesté que aún no había hecho copias de seguridad, que mi teléfono estaba lleno y prefería hacerlo con calma. No insistió. Pero dejó la frase en el aire como una invitación abierta al después.
Cuando terminamos de recoger, me ofrecí a preparar una infusión. Él desde el salón encendió la televisión sin volumen, más por compañía que por interés. Traje las tazas y las dejé sobre la mesa baja. Fue entonces cuando me pidió con naturalidad si podía usar mi teléfono para conectar música al altavoz y así evitar que la batería del suyo se gastara. Dijo que el suyo estaba al 10% y aún quería enviar un par de correos. Alargué la mano hacia mi bolso. No había en la solicitud nada que pudiera rechazar sin parecer mezquina. Mis dedos tocaron el dispositivo como si no fuera mío. Lo desbloqueé y lo dejé boca abajo, esperando encontrar una excusa, una tarea, cualquier pretexto que desviara la escena. No encontré ninguno convincente. Lo giré y se lo pasé. Mientras buscaba la aplicación del altavoz, yo recogí 2 servilletas y enderecé un cojín. Ese gesto inútil, casi supersticioso, no consiguió borrar la sensación de que el tiempo se apretaba. Lo vi deslizar el dedo con soltura, ir al panel de conexión, emparejar el dispositivo. La música tardó un segundo en salir, una lista de piano suave que solíamos usar para trabajar. Respiré. En ese respiro, el teléfono vibró. No fue un sonido fuerte, un zumbido breve seco sobre la madera. El nombre del remitente apareció en la pantalla bloqueada, seguido de una línea corta que la vista alcanza antes de que la razón ordene no leer. Mi cuerpo supo antes que mi mente. Intenté acercarme sin precipitación, como quien va a subir el volumen o cambiar de pista. Él por reflejo tocó la pantalla para silenciar la notificación y, sin querer, la abrió. Vi el mínimo gesto en su ceja, la contracción contenida de alguien que duda de haber interpretado bien. Aceptó el aviso del sistema que ofrecía ver conversación reciente. Lo hizo con ese automatismo con que se aprieta un botón de OK en un ascensor, sin pensar por hábito de avanzar. Me quedé de pie con las servilletas en la mano, como si ese fuera mi lugar legítimo. La música seguía sonando. El salón, dispuesto para la calma, volvía absurda la escena. Él leyó en silencio. No dije su nombre, no expliqué, no inventé. El tiempo, por primera vez en semanas, se negó a ser flexible. Lo vi pasar las líneas hacia arriba, detenerse, volver, leer de nuevo. Una segunda notificación empujó el hilo con una puntualidad cruel, copia de seguridad en curso, nuevas imágenes disponibles en el álbum. Mi propio teléfono en manos de mi esposo, le ofrecía pruebas sin pedirlas. Se sentó despacio. Dejó el dispositivo sobre la mesa, boca arriba. Podía haberlo puesto boca abajo. No lo hizo. No levantó la voz ni formuló una pregunta. Se quedó con los ojos en un punto que no estaba en nada de la sala. Yo todavía de pie sentí que las piernas me pertenecían menos que el aire. Pensé en la montaña, en los pasos sobre el sendero, en las tazas tibias sin dueño. Pensé también en todas las veces que el azar había sido mi aliado en semanas recientes, y comprendí que esa suma siempre exige un ajuste. Se me ocurrió mientras el agua de la infusión perdía calor, que la verdad no irrumpe, se sienta en la casa y espera a que alguien la reconozca. Podría haber tomado el teléfono, podría haber dicho déjame, podría haber resuelto con una broma torpe cambiar de tema. No lo hice. Tampoco él. Permanecimos en ese acuerdo involuntario de quienes saben que han llegado a una orilla, y que, del otro lado, hay un país que aún no tiene nombre. Él respiró hondo una sola vez, y ese movimiento apagó cualquier remate dramático. Se levantó con calma, fue a la cocina, dejó su taza en el fregadero y volvió con un paño para secar una gota imaginaria en la mesa. El teléfono vibró otra vez, ya sin sonido, como insistiendo. Yo me senté por fin, con las manos ahora vacías, y entendí que aquello que venía anunciándose desde la montaña había entrado por la puerta principal. No había nada más que añadir esa noche. Solo la certeza, aún sin forma, de que los próximos días se escribirían con menos ruido y más consecuencias. Afuera, la ciudad avanzaba con su diligencia habitual. Adentro el aire cambió de peso, y cada objeto pareció aprender su nueva posición.